A ver, pensemos un momento en nuestras conversaciones de todos los días, desde un simple ¿cómo estás? Hasta una discusión súper intensa. Pareciera que son solo palabras que van y vienen, ¿no? Pero, ¿y si les dijera que detrás de cada una de esas frases hay como un guión invisible? Un guión que moldea nuestra realidad, nuestras relaciones y hasta la forma en que entendemos el poder. Bueno, hoy vamos a descubrir ese plan oculto. La pregunta parece sencilla, pero la respuesta nos abre la puerta a un universo que normalmente no vemos. Detrás de cada palabra hay reglas sociales, hay historia, hay poder en juego. Nuestro objetivo hoy es justamente ese, empezar a decodificar ese universo. Y el primer paso para lograrlo es entender una diferencia que es fundamental, una que lo cambia absolutamente todo, la diferencia entre lo que es un texto y lo que es un discurso. Aquí está la clave de todo. El texto son, digamos, las palabras en el papel, la letra muerta. En cambio, el discurso son esas mismas palabras, pero vivas, en acción, puestas en un contexto social e histórico. Es la conversación real, la que sucede en el mundo. Y es ahí donde encontramos el verdadero significado. Y la persona que nos ayudó a ver esta diferencia con total claridad fue un pensador ruso llamado Mikhail Bakhtin. Él literalmente revolucionó el estudio del lenguaje. Propuso que dejáramos de analizarlo como un sistema abstracto y frío y que empezáramos a verlo como lo que realmente es, un diálogo social, vivo y constante. Y aquí vemos un choque de gigantes, por así decirlo. La visión tradicional, la de Saussure, veía el habla como algo individual, casi aislado. Pero llega Bakhtin y rompe con todo eso. Dice, no, cada vez que hablamos, lo que decimos está cargado de historia, de sociedad, de las voces de otras personas. Por naturaleza, hablar es dialogar. Para poder analizar este diálogo social, Bakhtin nos da una nueva herramienta, el enunciado. O sea, nos dice que nos olvidemos por un rato de la oración gramatical. La verdadera pieza del rompecabezas de la comunicación es el enunciado. Puede ser una sola palabra como «cuidado» o un libro entero. ¿Qué lo define? Que tiene un sentido completo y sobre todo que provoca una respuesta. Es que esta frase lo resume todo a la perfección. Esto es el dialogismo en acción. La comunicación nunca es de una sola vía, nunca es un monólogo. Como dice Bakhtin, hasta cuando estamos en silencio escuchando, estamos activos. Por dentro estamos preparando una respuesta, ya sea con palabras, con un gesto o con una acción. Quien escucha ya se está preparando para hablar. Pero, a ver, si la comunicación es este diálogo vivo, constante, lleno de voces, ¿eso significa que es un caos total? Pues no, para nada. Bakhtin nos muestra que en realidad seguimos patrones súper claros, casi como si tuviéramos unos planos sociales para saber cómo comunicarnos en cada situación. Y a esos planos, a esos moldes, Bakhtin les da un nombre, géneros discursivos. Son esas formas de hablar o escribir, bastante estables, que todos usamos según el contexto. Por ejemplo, una receta de cocina, una orden militar, un saludo a un amigo. Cada uno de estos es un género con su propia estructura, y la reconocemos al instante. Esta analogía que usaba Bakhtin es perfecta. Es que manejamos estos géneros de una forma tan natural como nuestro propio idioma. No necesitamos un manual para saber cómo contar un chiste o cómo pedir un café. Simplemente lo sabemos, lo hacemos. Forma parte de nuestro conocimiento social. Y lo interesante es que cada uno de estos géneros se define por 3 elementos que van siempre juntos. Primero, el tema, o sea, de qué se habla. Segundo, el estilo, qué palabras se eligen, qué tono se usa. Y tercero, la composición, cómo se organiza, cuál es su estructura. Miren qué claro se ve con estos ejemplos. Una receta, una orden militar y un saludo usan temas, estilos y composiciones totalmente distintos. ¿Por qué? Porque sirven para cosas diferentes en momentos diferentes de la vida. Esas son, justamente, sus reglas del juego. Ok, hasta aquí todo bien. Ya vimos que el lenguaje sigue patrones, estos planos sociales. Pero esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Quién dibuja esos planos? Y más importante aún, ¿para qué? Y aquí es donde la conversación se pone mucho más profunda gracias a las ideas de otro pensador, Michel Foucault. Él nos diría que estas reglas no tienen nada de neutral, son de hecho instrumentos de poder. Foucault nos lanza una idea que es impactante.
el poder más eficaz es el que no se nota, y muy a menudo se esconde precisamente en el discurso, en esas formas de hablar y de definir el mundo que aceptamos como normales o verdaderas sin cuestionarlas. Su concepto central es este: poder saber. Y ojo, no es poder y saber como dos cosas separadas, no, es poder saber todo junto, porque para Foucault son inseparables. Cuando un discurso, como el de la medicina o el derecho, define lo que es sano o lo que es delito, no está solo describiendo la realidad, la está creando. Y al hacerlo ejerce un poder enorme. Foucault llama a esto poder disciplinario. Y no es el poder del rey que te castiga, no, es un poder mucho más sutil, uno que funciona creando normas, produciendo verdades. Nos enseña a vigilarnos a nosotros mismos para encajar en esas normas y ser un buen estudiante, un empleado productivo, un ciudadano normal. Y para que esto quede súper claro, Foucault usa una metáfora increíble: el panóptico. Es un diseño de prisión donde los presos nunca saben si el guardia los está mirando o no. El resultado es que se portan bien todo el tiempo, por si acaso. Bueno, así, dice Foucault, funciona la sociedad moderna. Internalizamos esa mirada del poder y nos autodisciplinamos constantemente. Bueno, ¿y qué hacemos con toda esta información? ¿Estamos atrapados sin salida en esta red de discursos y de poder? No necesariamente. De hecho, el primer paso para no ser prisioneros de este sistema es justamente entender cómo funciona. Y esa es la gran promesa de todo este análisis. Comprender estas reglas ocultas del lenguaje y del poder nos da la capacidad de movernos por el mundo de una forma mucho más consciente, más crítica y, al final de cuentas, mucho más libre. Así que para que nos quede grabado, repasemos las ideas centrales. Primero, el lenguaje nunca es neutral, siempre es una acción social. Segundo, para comunicarnos usamos estos planos o géneros. Tercero, esos géneros están conectados con estructuras de poder y definen lo que es normal. Y la clave es esta: una vez que se conocen las reglas, se puede decidir cómo jugar, si seguirlas, si desafiarlas o incluso si intentar cambiarlas. Así que les dejo esta pregunta para la próxima conversación que tengan, sea un chat informal o una junta de trabajo. ¿Qué reglas del juego ocultas se podrán notar? ¿Qué género discursivo se está usando? ¿Qué verdades se están dando por sentadas? Y, lo más importante, ¿qué poder se está ejerciendo ahí sin que nadie se dé cuenta?